Mi nombre es Lucía y trabajo como cuidadora de adultos mayores desde hace casi 15 años. Ya he pasado por muchas casas aquí en Ecatepec. He cuidado a personas con Alzheimer, demencia, problemas motores, en fin, ya he visto de todo un poco. Siempre me consideré una persona práctica, con los pies en la tierra, de esas que no cree en tonterías. Pero lo que pasó en la casa del señor Joaquín me hizo cuestionar muchas cosas. Hasta hoy, cuando alguien me pregunta sobre trabajar en casas antiguas aquí en el barrio, me quedo medio sin saber qué responder. No es que tenga miedo, pero ciertas cosas uno no las puede explicar bien. Y cuando no podemos explicar, queda esa sensación extraña, ¿sabes? Como si el mundo fuera un poco diferente de lo que uno siempre pensó. Esta historia que voy a contar pasó hace unos 2 años, pero parece que fue ayer. El señor Joaquín era un señor de 83 años, viudo, que vivía solo en una casa grande en el centro de Ecatepec, cerca de la iglesia matriz. Su familia me contrató porque se estaba poniendo medio olvidadizo y tenían miedo de dejarlo solo durante la noche. Era un trabajo tranquilo, la verdad. Él era educado, no daba lata, se tomaba las medicinas como debe ser. La casa era de esas antiguas, construida en los años 60, con techos altos, piso de madera y esos azulejos antiguos en la cocina. Tenía 2 pisos. Abajo estaba la sala, cocina, baño y su recámara. Arriba había 3 recámaras más y otro baño, pero nadie las usaba. El señor Joaquín dijo que hacía años que no subía para allá. Según él, era mucho trabajo mantener todo limpio. Entonces simplemente cerró el piso de arriba y se puso a vivir nomás en la planta baja. Los primeros días, todo salió normal. Yo llegaba a las 7 de la noche en camión, tomaba la línea que pasa por la avenida principal y me bajaba cerquita de su casa. Lo ayudaba con la cena, nos dábamos una vuelta por el patio si el tiempo estaba bueno. Veíamos televisión y después lo ayudaba a prepararse para dormir. Él dormía en su recámara y yo me quedaba en el sillón de la sala, que estaba bien cómodo. La rutina era sencilla y ya estaba acostumbrada. El señor Joaquín era de esos abuelitos que les gusta platicar. Entonces siempre me contaba historias de cuando era joven, del tiempo que trabajó en una fábrica aquí mismo en Ecatepec, de la esposa que se había muerto 5 años antes. Era una compañía agradable, la verdad. Siempre me gustó escuchar las historias de mis pacientes. Cada uno tiene toda una vida que contar, ¿no? Y el señor Joaquín tenía recuerdos interesantes, aunque a veces se confundía con fechas o nombres. Fue en la 4ª noche que lo escuché por primera vez. Debían ser como las 2 de la mañana cuando un ruido me despertó. Era como si alguien estuviera caminando en el piso de arriba. Pasos lentos, pero firmes, como de una persona que conoce bien el lugar. Al principio, pensé que podía ser algún animal que se había metido en el techo, tal vez un gato o hasta una rata. Las casas antiguas aquí en Ecatepec siempre tienen esos problemas, ¿no? Pero el sonido era muy regular, muy humano. Era claramente el sonido de alguien caminando de un lado para otro. Me quedé poniendo atención como unos 10 minutos. El ruido paraba, se quedaba todo callado, y después empezaba otra vez. Siempre el mismo patrón. Algunos pasos, una pausa, más pasos. Decidí levantarme y echar un vistazo, pero cuando me moví en el sillón, el ruido paró completamente. Fui hasta la recámara del señor Joaquín para ver si estaba bien. Dormía profundamente, roncando bajito. Regresé a la sala y me quedé un rato despierta, poniendo atención, pero ya no escuché nada más. Afuera, podía escuchar el ruido eventual de un carro pasando por la calle o algún perro ladrando en la vecindad. Sonidos normales de la madrugada en Ecatepec. Al día siguiente, le comenté sobre el ruido. Me miró con una expresión extraña, medio sorprendida, y dijo que debió haber sido el viento o algún bicho nomás. Pero algo en la manera que habló me dio la impresión de que él sabía algo.
¿Sabes cuando la persona responde muy rápido, como si ya estuviera esperando la pregunta? Fue exactamente esa sensación que tuve, pero no insistí en el tema. Al fin y al cabo, yo estaba ahí para cuidarlo, no para andar investigando ruidos en la casa. Pensé que tal vez fuera algún animal de verdad o la madera vieja tronando con el cambio de temperatura. En la noche siguiente, volvió a pasar. Esta vez estaba más atenta. Entonces lo escuché desde el principio. Eran exactamente las 2:15 de la mañana cuando empezaron los pasos. Lo sé porque miré el reloj del celular. El sonido venía claramente del piso de arriba, y esta vez pude identificar mejor el patrón. Parecía que alguien salía de una de las recámaras, caminaba por el pasillo, se paraba enfrente de otra recámara, se quedaba ahí parado un rato y después regresaba. Era siempre la misma secuencia. Lo más extraño es que los pasos tenían un ritmo muy específico, como si la persona estuviera cojeando o arrastrando uno de los pies. Me quedé helada. No era miedo exactamente, pero una sensación muy extraña, como si estuviera invadiendo algo que no era para que yo lo presenciara. Esta vez no me levanté del sillón. Me quedé callada, nomás escuchando, hasta que el ruido paró después de unos 20 minutos. El tercer día que esto pasó, decidí ser más directa con el señor. Joaquín, le pregunté si estaba seguro de que no había nadie viviendo en el piso de arriba, si no era posible que alguien se hubiera metido en la casa. Aquí en Ecatepec, uno siempre anda preocupado por esas cosas, ¿no? Se puso visiblemente incómodo con la pregunta. Empezó a mover las manos, cosa que hacía cuando estaba nervioso, y dijo que no, que la casa siempre estaba cerrada con llave, que nadie tenía llave además de él y de los hijos. Pero después se quedó un rato en silencio, mirando hacia el techo, y murmuró algo que no pude entender bien. Cuando le pregunté qué había dicho, movió la cabeza y cambió de tema. En ese momento ya estaba segura de que él sabía algo sobre los ruidos. La cuestión era descubrir qué, pero tampoco quería presionarlo mucho. Los abuelitos a veces se confunden o tienen miedo de hablar sobre ciertas cosas. Los ruidos siguieron pasando casi todas las noches, siempre a la misma hora, siempre con el mismo patrón. Ya me estaba acostumbrando, pero todavía me daba un escalofrío cada vez. Una noche, decidí ser valiente y subir a echar un vistazo. Agarré la linterna del celular y subí la escalera despacio, tratando de no hacer ruido. El piso de arriba estaba oscuro y con olor a humedad, como si estuviera cerrado desde hace mucho tiempo de verdad. Había 3 recámaras y un baño, todos con las puertas cerradas. Abrí la primera puerta, recámara vacía, nomás con algunos muebles tapados con sábanas. La segunda recámara era igual. En la tercera, que estaba al final del pasillo, había una cama vieja y un ropero antiguo. Nada del otro mundo. No vi nada que pudiera explicar los ruidos, pero cuando estaba bajando la escalera, escuché claramente el sonido de una puerta cerrándose allá arriba. Me helé en ese momento. Subí corriendo de regreso, pero todas las puertas estaban cerradas, exactamente como las había dejado. Me quedé ahí parada en el pasillo, con el corazón acelerado, tratando de entender qué había pasado. No había viento, no había nada que pudiera haber hecho que una puerta se cerrara sola, y el ruido había sido muy claro, muy cerca. Bajé rapidito y me fui directo a la sala. El señor Joaquín seguía durmiendo en su recámara, como si no hubiera pasado nada. Pasé el resto de la noche despierta, poniendo atención a cualquier ruido. Afuera, escuchaba los sonidos normales de la madrugada, un perro ladrando a lo lejos, el ruido de algún carro pasando por la avenida, el viento en los árboles del patio. Pero no escuché nada más extraño dentro de la casa. Al día siguiente, le conté lo que había pasado. Esta vez no trató de disimular. Se quedó callado por un buen rato, mirando sus propias manos, y después
Suspiró profundo. «Lucía», me dijo, «usted es una persona de confianza. ¿Puedo platicarle algo?» «Claro, señor Joaquín, puede hablar con confianza». Levantó los ojos y me miró fijamente. Tenía una expresión cansada, como si estuviera cargando un peso desde hace mucho tiempo. «Yo escucho esos ruidos desde hace más de 10 años», me dijo bajito. «Empezó poquito después de que se murió mi esposa. Al principio pensé que era la nostalgia, que mi cabeza me estaba jugando chueco, pero con el tiempo me di cuenta de que no era cosa de mi imaginación». Se paró, como si estuviera decidiendo si debía seguir. A mi esposa siempre le gustó esa recámara del final del pasillo. Era su recámara antes de que nos casáramos. Después de que nos casamos, decía que extrañaba ese rinconcito. Entonces a veces subía para allá a coser o nomás para estar un rato sola. Sentí un escalofrío. «¿Usted cree que es ella?», le pregunté, sin poder esconder la sorpresa en la voz. Se encogió de hombros. «No sé qué pensar, Lucía. Nomás sé que los ruidos son siempre los mismos. Ella tenía problema en la pierna derecha, ¿sabe? Un accidente que tuvo cuando era joven, aquí mismo en Ecatepec, en una fábrica donde trabajaba. Siempre arrastraba un poquito el pie cuando caminaba. Se me heló la sangre. Era exactamente lo que yo había notado en los pasos, como si alguien estuviera cojeando o arrastrando un pie. «¿Por qué nunca le contó esto a nadie?», le pregunté. Sonrió tristemente. «¿Quién me iba a creer? Los hijos ya creen que me estoy poniendo loco. Si empezara a decir que escucho a mi esposa muerta caminando por la casa, me iban a meter a un asilo en ese mismo momento». Tenía sentido. Yo misma, si alguien me contara una historia así, probablemente pensaría que la persona tenía problemas mentales. Pero yo también estaba escuchando los ruidos. No era nomás la imaginación de un abuelito solitario. «¿Y qué hace usted cuando los escucha?», le pregunté. «Nada», me respondió. «Finjo que estoy dormido y la dejo hacer lo que quiera. A veces tengo la impresión de que está buscando algo allá arriba. O tal vez nomás extraña el lugar, como yo la extraño a ella». Nos quedamos un rato en silencio. No sabía qué decir. Era una situación completamente fuera de mi experiencia. Ya había trabajado en muchas casas aquí en Ecatepec, pero nunca había vivido nada parecido. «¿Usted tiene miedo?», le pregunté finalmente. Movió la cabeza. «No, es mi esposa». «¿Por qué le iba a tener miedo? Si acaso, me siento menos solo sabiendo que todavía anda por aquí de alguna manera». Entendí lo que quería decir, pero confieso que yo todavía me ponía nerviosa con los ruidos. Una cosa es saber que puede ser la esposa difunta de alguien. Otra cosa es escuchar pasos fantasmas en plena madrugada. Después de esa plática, nuestra rutina cambió un poquito. Cuando empezaban los ruidos, yo miraba al señor Joaquín y él me miraba de vuelta, como si compartiéramos un secreto. A veces sonreía levemente, como si estuviera saludando a alguien que no podíamos ver. Una noche, hasta murmuró: «Buenas noches, querida», cuando pararon los pasos. Fue tierno y espantoso al mismo tiempo. Empecé a acostumbrarme a la idea de que tal vez sí hubiera algo inexplicable pasando en esa casa. No es que me haya vuelto una persona que cree en fantasmas de la noche a la mañana, pero ciertas cosas uno no las puede negar cuando las está viviendo en carne propia. Los ruidos eran reales. Yo los escuchaba. El señor Joaquín los escuchaba. Y la explicación más lógica, por más loca que pareciera, era que realmente había alguna presencia ahí. Mi nombre es Fernanda, y voy a contar una historia que todavía me da escalofríos cuando la recuerdo. No sé si me van a creer, pero juro que todo esto me pasó hace unos 3 años. Desde chiquita siempre tuve unas experiencias medio raras. ¿Saben? Nada muy espantoso, pero cosas que mi mamá decía que era imaginación de niña. Yo veía sombras por el rabillo del ojo. A veces sentía que alguien me estaba viendo cuando estaba sola en el cuarto.
Mi familia siempre vivió en Ecatepec, en el Estado de México, y nuestra casa era antigua, de esas que sientes que tienen historia. Mi abuela acostumbraba decir que yo era sensible para esas cosas, pero nunca le dio mucha importancia. En la adolescencia, esas experiencias como que disminuyeron, o tal vez aprendí a ignorarlas. Pero nunca pararon completamente, siempre se quedaban ahí, en el fondo de mi mente. Cuando tenía unos 20 y tantos años, empecé a tener sueños muy vívidos. No eran pesadillas exactamente, pero sueños tan reales que despertaba confundida, sin saber si había soñado o vivido eso. A veces soñaba que estaba flotando por el cuarto, viendo mi propio cuerpo acostado en la cama. Era una sensación extraña, pero no desagradable. Podía moverme por toda la casa, pasar por las paredes, era como si fuera hecha de aire. Al principio pensé que eran nomás sueños, de esos que uno tiene cuando está muy cansado. Pero empezaron a ponerse más frecuentes, casi todas las noches. Despertaba acordándome de cada detalle, de los colores, de los sonidos, hasta del olor de los ambientes. Era como si realmente hubiera salido de mi cuerpo. Mi mamá decía que estaba estresada con el trabajo, que necesitaba descansar más. Después de unos meses así, decidí que necesitaba cambiar de aires. Estaba trabajando en una oficina en Ecatepec mismo, pero el ambiente estaba pesado, mucha presión, mucha exigencia. Además, había terminado una relación larga y quería empezar de nuevo. Una amiga me platicó de unas oportunidades de trabajo en Ecatepec de Morelos, que queda más hacia el centro del país. No está muy lejos, pero era un cambio significativo para mí. Junté mis ahorros, renuncié y me mudé. Renté un departamento chiquito pero bonito, en un edificio que se veía bien cuidado. La colonia era tranquila, había comercio cerca. Me sentí bien desde el primer día. Pensé que tal vez los sueños raros fueran cosa del estrés, porque en las primeras semanas en la ciudad nueva, dormí como bebé. Fue en una tarde de sábado que todo empezó de verdad. Estaba paseando por el centro de la ciudad, conociendo las tiendas, cuando vi una librería de libros usados. Me encantan ese tipo de lugares, siempre hay unos hallazgos interesantes. Entré nomás a echar un vistazo y acabé quedándome casi una hora ahí adentro. Había de todo, novelas antiguas, libros de recetas de los años 80, hasta unos libros técnicos medio raros. Fue cuando vi un cuaderno en un estante separado, junto con otros artículos que no eran exactamente libros. Era un cuaderno común, de esos de pasta dura azul marino, pero estaba todo rayoneado. La pasta tenía unos dibujos extraños hechos con pluma, parecían símbolos o letras que no reconocía. El precio estaba bien, nomás unos 50 pesos, y por algún motivo sentí ganas de comprarlo. No sé explicar por qué, fue un impulso. Llevé el cuaderno a la casa y lo dejé encima de la mesa de la cocina. Durante la semana ni me acordé mucho de él. Estaba enfocada en el trabajo nuevo, tratando de adaptarme. Pero el viernes en la noche, cuando llegué a casa, agarré el cuaderno para echarlo un vistazo mejor. Las páginas estaban llenas de anotaciones en español, algunas en letra cursiva bien bonita, otras medio garabateadas. Tenía dibujos también, unos geométricos, otros que parecían plantas o animales estilizados. No pude entender mucho de lo que estaba escrito, pero algunas palabras sí las reconocía. Hablaba sobre sueños, sobre viajes, sobre protección. Había una página entera nomás con lo que parecían ser instrucciones, pero estaba en una letra tan complicada que me di por vencida tratando de descifrarla. Dejé el cuaderno en la mesita de noche y me fui a dormir, pensando que tal vez sería interesante tratar de entender mejor en el fin de semana. Esa noche tuve el sueño más intenso de mi vida. Empecé a flotar otra vez, pero esta vez era diferente. Tenía control total sobre a dónde quería ir.
Podía moverme con precisión. Salí del departamento y fui a parar a la calle. Después subí cada vez más alto, hasta poder ver toda la ciudad allá abajo. Era una sensación increíble de libertad, como si pudiera ir a cualquier lugar del mundo. Pero entonces empecé a sentir que alguien me estaba siguiendo. No podía ver quién era, pero sentía una presencia, como si hubiera otra persona volando conmigo. Traté de regresar a mi cuerpo, pero no podía. Era como si algo me estuviera impidiendo bajar. Empecé a desesperarme, tratando de gritar, pero no salía ningún sonido. Cuando finalmente logré despertar, estaba sudando frío y con el corazón acelerado. Miré el reloj. Eran las 3 de la mañana. En los días siguientes, los sueños continuaron, pero ahora venían acompañados de otras cosas extrañas. Cuando estaba despierta, empecé a ver sombras moviéndose por el departamento. Al principio pensé que era cosa de mi cabeza, reflejos de la luz de la calle o algo así. Pero las sombras eran muy nítidas, tenían forma humana y se movían a propósito. Aparecían principalmente en el cuarto, siempre en mi visión periférica. Cuando volteaba la cabeza para mirar directamente, desaparecían, pero sentía que había alguien ahí, observando. En la noche, cuando estaba acostada tratando de dormir, sentía el peso de alguien sentado en la orilla de la cama. El colchón se hundía ligeramente, como si realmente hubiera una persona ahí. Prendía la luz y no había nadie, pero la sensación persistía. Empecé a dormir con la luz del pasillo prendida. Una noche, como a un mes de la compra del cuaderno, pasó algo que me dejó realmente espantada. Estaba durmiendo cuando desperté con una sensación extraña, como si alguien estuviera tocando mi cabello. Traté de moverme, pero no podía. Mi cuerpo estaba completamente paralizado, no más podía mover los ojos. Era esa parálisis del sueño que a veces pasa, pero nunca había sido tan intensa. Sentí claramente a alguien jalando mi cabello, no con violencia, pero de forma persistente, como si estuviera tratando de levantarme de la cama. Traté de gritar, pero mi voz no salía. Podía ver el cuarto normalmente, todo estaba en su lugar, pero había una figura oscura parada al lado de la cama. No podía distinguir si era hombre o mujer, nomás veía una silueta. La parálisis duró lo que parecieron horas, pero probablemente fueron nomás unos minutos. Cuando finalmente pude moverme, prendí todas las luces del departamento y me quedé despierta hasta que amaneció. Al día siguiente, le hablé a mi amiga Beatriz, que se había quedado en Ecatepec. Le conté todo, desde los sueños hasta el episodio de la noche anterior. Beatriz siempre ha sido muy abierta para estas cuestiones espirituales. Su familia es bien religiosa y ellos creen en esas cosas. Me escuchó con atención y dijo que necesitaba buscar ayuda. Fernanda, esto no es normal. Puedes estar lidiando con algo que no entiendes, me dijo. Beatriz me dio el contacto de una señora llamada Doña Amparo, que vivía en Ecatepec de Morelos mismo. Según ella, Doña Amparo era una curandera muy respetada en la región, que ayudaba a personas con problemas espirituales. Al principio dudé, nunca había buscado ese tipo de ayuda. Pero las experiencias se estaban poniendo cada vez más intensas y tenía miedo de dormir. Anoté la dirección y decidí que la visitaría en el fin de semana. Doña Amparo vivía en una casa sencilla, en una colonia más retirada del centro. Era una señora de unos 60 años, cabello canoso recogido en un chongo, muy seria pero con ojos gentiles. Me recibió en la sala, que tenía varias imágenes de santos y veladoras prendidas. Le conté toda la historia, desde la infancia hasta los eventos recientes. Me escuchó sin interrumpir, nomás haciendo algunas preguntas específicas sobre el cuaderno y sobre cuándo los fenómenos se habían intensificado. Cuando terminé de hablar, se quedó en silencio un rato, como si estuviera pensando. «Trajiste algo a tu casa que no debiste haber traído», dijo finalmente. «Ese cuaderno que compraste
No es un objeto común. Alguien lo usó para prácticas que abrieron portales, y ahora esas energías están pegadas a ti. Me explicó que me estaban siguiendo entidades que se aprovechaban de mi sensibilidad natural. Doña Amparo dijo que necesitaríamos hacer una limpia espiritual, tanto en mí como en el cuaderno. Me pidió que trajera el cuaderno en la próxima visita, junto con algunas cosas, una veladora blanca, un vaso de agua y una planta de ruda. No te preocupes, mija, esto tiene solución, pero necesitas deshacerte de ese objeto lo más pronto posible. Me tranquilizó. Quedamos en que regresaría el martes siguiente. Durante esos días, traté de evitar estar mucho tiempo sola en el departamento. Pasaba las tardes en la biblioteca o en cafés. No más regresaba a casa a la hora de dormir. Las experiencias continuaron, pero por lo menos sabía que había una explicación y que alguien me podía ayudar. Eso me dio un poquito de esperanza. Compré todo lo que doña Amparo había pedido y esperé ansiosa el día de la consulta. El martes, regresé a la casa de doña Amparo con todo lo que había solicitado. Preparó un ritual sencillo. Prendió la veladora, puso el vaso de agua en una mesita y esparció hojas de ruda alrededor. Me pidió que me sentara en una silla en el centro y puso el cuaderno en la mesa, lejos de mí. Empezó a rezar en voz baja, pasando las hojas de ruda sobre mí y después sobre el cuaderno. Durante el proceso, sentí una sensación extraña, como si algo estuviera siendo jalado de mi cuerpo. No dolía, pero era perceptible, como si una energía pesada estuviera siendo removida. Doña Amparo continuó el ritual por como media hora. Cuando terminó, agarró el cuaderno con un trapo, sin tocarlo directamente. «Ahora necesitas deshacerte de esto definitivamente», dijo. «Dónalo a alguien que sepa qué hacer, o entrégalo en una iglesia, pero no puede quedarse contigo». Salí de la casa de doña Amparo, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en semanas. Era como si me hubieran quitado un peso de los hombros. Esa noche, dormí profundamente por primera vez en mucho tiempo. No tuve sueños extraños, no sentí presencias, nada. Fue un sueño reparador y tranquilo. En los días siguientes, los fenómenos simplemente pararon. Ya no veía sombras, ya no sentía a nadie observándome. La sensación de peso en la cama desapareció completamente. Era como si mi vida hubiera regresado a la normalidad. El cuaderno se quedó guardado en una caja, envuelto en el trapo que doña Amparo había usado. Ni quería verlo. Durante una semana, pensé en qué hacer. Finalmente, decidí llevarlo a una iglesia en el centro de la ciudad. Le expliqué al padre que era un objeto que me estaba causando problemas espirituales y aceptó quedárselo, sin hacer muchas preguntas. Ya pasaron casi 2 años desde que me deshice del cuaderno y nunca más tuve experiencias como esas. A veces todavía tengo sueños vívidos, pero son sueños normales. Nada de esa sensación de estar realmente saliendo del cuerpo. Las sombras desaparecieron. La sensación de ser observada se fue completamente. Mi vida regresó a la normalidad. Logré establecerme bien en Ecatepec de Morelos. Hice nuevos amigos. Hasta empecé a andar con alguien otra vez. Pero a veces, principalmente cuando estoy sola en la noche, todavía pienso en lo que realmente pasó. ¿Será que todo era real o fue algún tipo de crisis psicológica? Doña Amparo siempre decía que esas cosas existen, que hay energías y entidades que la mayoría de las personas no puede percibir. Quiero creer que fue real, porque la solución que me dio funcionó. Pero una parte de mí todavía tiene dudas. Tal vez nunca voy a saber la verdad completa sobre lo que pasó en esos meses. Lo que sí sé es que aprendí a respetar más estas cuestiones espirituales. Nunca más compro objetos usados sin pensarlo 2 veces, principalmente si tienen algo extraño. Cuando veo libros o cuadernos con anotaciones raras, me alejo. Puede ser paranoia,
pero prefiero no arriesgarme. También mantengo contacto con Doña Amparo. La visito de vez en cuando nomás para platicar. Se volvió una especie de mentora espiritual para mí. A veces me cuenta historias de otros casos que ha atendido y me doy cuenta de que el mío no fue ni de lejos el más extraño. Hay gente que pasa por cosas mucho peores. Eso me hace sentir afortunada, de cierta forma. Logré resolver mi problema relativamente rápido, antes de que las cosas se pusieran realmente peligrosas. Doña Amparo siempre dice que tuve suerte de buscar ayuda cuando la busqué. Hoy en día, cuando alguien me cuenta una historia paranormal, escucho con atención y no juzgo. Sé que esas cosas pueden parecer locura para quien nunca pasó por algo así, pero para quien lo vive, es muy real. No importa si tiene explicación científica o no, lo que importa es cómo se siente la persona y si logra resolver el problema. En mi caso, la solución vino a través de la espiritualidad y estoy agradecida por eso. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubiera buscado ayuda, si hubiera tratado de ignorarlo o resolverlo sola. Probablemente las cosas habrían empeorado mucho. Beatriz siempre dice que hice lo correcto, que no se puede jugar con esas energías, y estoy de acuerdo con ella. Algunas cosas son más grandes que nosotros, y no hay problema en admitir que necesitamos ayuda. Siempre supe que tenía un primo que se murió cuando era niño, pero nunca hablaban mucho de eso en casa. Mi mamá nomás mencionaba de vez en cuando que Diego se había muerto a los 10 años, allá en Ecatepec de Morelos, donde mi familia vivía antes de venirse para acá. Era una de esas historias que se quedan como en el aire, ¿saben? Tipo cosa que los adultos no les gusta explicar bien a los niños. Yo sabía que había pasado algo extraño, porque siempre que alguien tocaba el tema, todo mundo se ponía medio incómodo y cambiaba de plática. Mi abuela a veces suspiraba y decía, «Pobrecito Diego», pero nunca entraba en detalles. Crecí sabiendo que él existió, pero sin saber bien cómo fue que se murió. Era como si fuera un fantasma en nuestra historia familiar, una persona que estaba ahí pero que nadie quería recordar mucho. Cuando preguntaba, siempre me decían que estaba muy chico para entender, y con el tiempo dejé de preguntar. Esto pasó cuando tenía unos 17 años, durante las vacaciones de diciembre. Estaba visitando a mis tíos en Ecatepec, en la misma región donde mi familia había vivido antes. Era una de esas visitas de fin de año, ¿saben? Todo mundo se junta, hace carnita asada. Los niños corren por todos lados. Mis primos de allá me invitaron a ir a una fiesta en el pueblo vecino, una de esas fiestas de pueblo que va todo mundo. No era nada muy elaborado, nomás música, unas chelas y un montón de chavos divirtiéndose. Estaba emocionado porque no conocía mucha gente de allá, entonces estaría padrísimo conocer gente nueva. La fiesta era en una casa grande, con un patio enorme donde pusieron unas mesas y conectaron un sonido. Tenía ese ambiente padrísimo de fiesta de pueblo, todo mundo relajado, sin mucha mamada. Se pasó volando el tiempo, entre platicar con unos y otros, bailar un rato, comer unos antojitos. La fiesta estaba buena, pero no estaba tomando mucho porque sabía que iba a tener que regresar caminando. Mis primos habían quedado de quedarse hasta más tarde, pero yo estaba medio cansado y decidí irme como a las 11 de la noche. El camino de regreso no estaba muy lejos, unos 20 minutos caminando, y lo conocía bien porque lo había hecho varias veces durante el día. Era una terracería que conectaba los dos pueblos, nada muy complicado. Les dije a mis primos que me iba, hasta me ofrecieron acompañarme, pero les dije que estaba tranquilo. Era una noche clara, con luna llena, entonces se veía bien el camino. Además, me gustaba caminar solo a veces para pensar en la vida, ¿saben? Salí de la fiesta con esa sensación buena de quien se divirtió, pero ya estaba listo para irme a dormir. La raza todavía estaba prendida,
La música todavía estaba alta, pero yo ya estaba satisfecho. El inicio de la caminata estuvo súper tranquilo como esperaba. La carretera estaba vacía, no más yo, y el silencio estaba padrísimo después del ruido de la fiesta. Se escuchaban algunos grillos, el viento en los árboles, esos sonidos normales de la noche en el pueblo. Estaba medio en automático, pensando en cosas random, cuando me di cuenta de que estaba llegando cerca del panteón del pueblo. Era un panteón chiquito, bien sencillo, que quedaba a la orilla de la carretera. Durante el día había pasado por ahí varias veces y nunca le había puesto mucha atención, pero en la noche tenía un ambiente diferente. No era miedo, era más una sensación extraña, como si el lugar tuviera una energía pesada. La luna iluminaba bien los portones de fierro y algunas lápidas que se veían de lejos. Aceleré un poquito el paso, no por miedo, pero porque Panteón en la noche no es exactamente el lugar más padre para andar paseando. Estaba a punto de pasar de largo cuando vi una figura chiquita sentada en la entrada. Era un niño, un chamaco que parecía tener como unos 10 años, sentado mero enfrente del portón del panteón. Mi primera reacción fue de sorpresa. ¿Qué niño se quedaría solo en un lugar así a esta hora de la noche? Estaba sentado en el suelo, recargado en la barda, como si estuviera esperando a alguien. No estaba llorando ni parecía asustado, nomás estaba ahí callado. Me paré y me quedé viendo unos segundos, tratando de entender la situación. Tal vez se había perdido de su familia, o tal vez se había escapado de su casa. Como sea, no se podía dejar a un niño solo ahí. Me acerqué despacio, para no asustarlo, y le pregunté si estaba todo bien. Levantó la cara hacia mí y pude ver que era un chamaco moreno, con cabello oscuro y ojos grandes. Parecía un niño normal, no más que estaba en una situación muy extraña. «Órale», le dije, «¿estás perdido? ¿Tus papás saben dónde estás?» El chamaco me miró con una expresión tranquila, casi muy adulta para su edad. «No estoy perdido», me respondió, con una voz clara y firme. «Yo vivo aquí». Me quedé confundido, porque no había ninguna casa cerca del panteón, nomás la carretera y algunos terrenos baldíos. «¿Cómo que vives aquí?», le pregunté, pensando que tal vez se estaba refiriendo a alguna casa que no había visto. Señaló para adentro del panteón y dijo, «Ahí adentro, yo vivo ahí». Sentí un escalofrío, pero traté de mantener la calma. Tal vez era hijo del cuidador o algo así, aunque estaba raro que un niño estuviera solo a esta hora. «¿Tus papás están ahí adentro?», le pregunté. Movió la cabeza. «No tengo papás, nomás yo». La situación se estaba poniendo cada vez más extraña, pero no quería dejarlo ahí solo. «¿Cómo te llamas?», le pregunté, tratando de platicar para entender mejor qué estaba pasando. «Diego», me respondió sin dudar. El nombre me dio una sensación extraña, como si ya lo hubiera escuchado antes en algún contexto importante, pero no me acordaba dónde. «¿Diego cómo?», le pregunté, pero nomás repitió, «nomás Diego». Parecía muy tranquilo para un niño en su situación, lo que me dejaba todavía más confundido. Intenté con otra pregunta. «No deberías estar en tu casa a esta hora, Diego. Tus responsables no se van a preocupar». Sonrió una sonrisa medio triste y dijo, «Nadie se preocupa por mí. Yo me quedo aquí nomás». Eso me partió el corazón. Pensé que tal vez era un niño abandonado o algo así. «Órale, Diego, ¿qué tal si te llevo a la delegación? Ellos te pueden ayudar a encontrar un lugar seguro para quedarte». Volvió a mover la cabeza. «No necesito, me gusta aquí. Es mi lugar». La forma como hablaba era muy madura, muy definitiva, como si realmente estuviera seguro de lo que estaba diciendo. Yo estaba cada vez más preocupado y confundido. Nos quedamos platicando unos minutos más, y yo trataba de convencerlo de que viniera conmigo, pero él insistía en que estaba bien donde estaba. Hablaba del panteón como si realmente fuera su casa. Conocía el nombre de algunas personas enterradas ahí, sabía dónde quedaba cada tumba.
Era impresionante el conocimiento que tenía del lugar. ¿Desde cuándo te quedas aquí?, le pregunté. Mucho tiempo, me respondió, pero no especificó cuánto. Ya me estaba preocupando de verdad, porque toda la situación no tenía sentido. Un niño no puede simplemente vivir en un panteón, menos solo. Pero él parecía tan convencido, tan tranquilo, que ya no sabía qué pensar. Diego, ¿estás seguro de que no quieres que te ayude a encontrar un lugar mejor para quedarte? Me miró a los ojos y dijo, este es mi lugar, siempre ha sido. Había algo en la forma como hablaba que me daba escalofríos, pero no podía identificar qué. Era como si supiera algo que yo no sabía. Después de como 15 minutos tratando de convencerlo, me di cuenta de que no iba a lograr que cambiara de opinión. Estaba decidido a quedarse ahí y yo no podía obligarlo a venir conmigo. Pero tampoco podía simplemente irme y dejar a un niño solo en un panteón. Decidí que iba a regresar al día siguiente con mis tíos para ver si podíamos ayudarlo de alguna forma. Órale, Diego, me voy ahorita, pero voy a regresar mañana para ver cómo estás. ¿Va? Asintió y dijo, está bien, voy a estar aquí. Había una seguridad en su voz que me molestaba, como si realmente supiera que iba a estar ahí. ¿Prometes que te vas a cuidar hasta mañana? Sonrió otra vez, esa sonrisa triste, y dijo, siempre me cuido aquí. Me despedí de él y seguí mi caminata a casa, pero no podía dejar de pensar en la situación. ¿Qué tipo de vida estaba llevando ese niño? ¿Cómo nadie sabía que estaba ahí? La cabeza no paraba de funcionar, tratando de entender qué había pasado. Llegué a casa todavía pensando en Diego. Mis tíos ya estaban dormidos, entonces me fui directo al cuarto, pero no pude dormir bien. Me quedaba pensando en ese niño solo en el panteón, imaginando si tenía frío, si tenía dónde protegerse si llovía. En la mañana le conté todo a mi tío y se preocupó tanto como yo. ¿Un niño solo en el panteón? Eso no puede estar bien, dijo. Decidimos ir juntos para ver si podíamos ayudar al chamaco. Mi tía sugirió llevar unas frutas y un sándwich, por si tenía hambre. En el camino, mi tío me contó que conocía bien el panteón, porque algunos familiares estaban enterrados ahí, incluyendo a mi primo Diego. Fue ahí que el nombre empezó a tener sentido en mi cabeza. Tío, ¿cómo era el Diego que se murió? ¿Tienen alguna foto de él? Mi tío se sorprendió con la pregunta, pero dijo que tenía unas fotos viejas en casa. ¿Por qué quieres saber?, me preguntó. Le expliqué que el chamaco que encontré se llamaba Diego y quería ver si había alguna coincidencia. Llegamos al panteón como a las 10 de la mañana, pero no había ningún niño por ahí. Buscamos alrededor del portón, les preguntamos a algunas personas que estaban visitando tumbas, pero nadie había visto a ningún chamaco. El cuidador del panteón, un señor grande que trabajaba ahí desde hacía muchos años, dijo que nunca vio a ningún niño viviendo o quedándose en el panteón. Aquí no es lugar para que se quede un niño solo, dijo. Si hubiera alguno, ya habría llamado a las autoridades. Mi tío le preguntó si conocía a alguna familia de la región que tuviera un hijo llamado Diego, pero el cuidador no supo responder. Nos quedamos ahí más de una hora, esperando a ver si aparecía el chamaco, pero nada. Era como si nunca hubiera existido. Regresamos a casa sin entender nada, y empecé a cuestionarme si realmente había visto a ese niño o si había sido algún tipo de alucinación. Pero estaba seguro de que había platicado con él. Me acordaba de cada palabra que intercambiamos. No podía haber sido imaginación. Esa tarde, mi tío trajo una caja vieja con fotos antiguas de la familia. Y vamos a ver si reconoces algo, dijo, esparciendo las fotos en la mesa de la sala. Había fotos de bodas, cumpleaños, reuniones familiares, la mayoría en blanco y negro o con esos colores deslavados de las fotos viejas. Mi tío me fue enseñando quién era quién, contando historias de parientes que no conocía. Hasta que agarró una foto específica y dijo,
Este es Diego, tu primo que se murió. Cuando vi la foto, sentí como si el mundo se hubiera parado. Era exactamente el chamaco que había encontrado la noche anterior. La misma cara, los mismos ojos grandes, el mismo cabello oscuro. Era idéntico, no podía ser coincidencia. Mi mano empezó a temblar sosteniendo la foto. «Tío, ¿esta foto es de cuándo?». Miró atrás y dijo, 1987. Tenía 10 años aquí. Se murió unos meses después. Me quedé en shock total. ¿Cómo era posible que hubiera platicado con un niño que se murió hace más de 15 años? No tenía sentido. Mi tío se dio cuenta de que algo estaba mal conmigo. «¿Qué pasó? Estás pálido». Le enseñé la foto y le dije, «Este es el chamaco que encontré ayer en la noche, exactamente este». Me miró como si me hubiera vuelto loco. «Eso es imposible. Diego se murió en 1987. Tú ni habías nacido todavía». Insistí en que era la misma persona, que había platicado con él, que me había dicho que vivía en el panteón. Mi tío se puso muy serio y me preguntó si había tomado en la fiesta, si estaba usando alguna droga, si estaba pasando por algún estrés. Juré que estaba completamente sobrio y que estaba seguro de lo que había visto. «Tío, sé que suena a locura, pero platiqué con ese chamaco. Me dijo que se llamaba Diego y que vivía en el panteón». Mi tío se quedó callado por mucho tiempo, viendo la foto y después viéndome a mí. Se veía que estaba tratando de procesar la información, pero no podía creer. «Vamos a regresar», dijo finalmente. «Quiero ver ese lugar otra vez». Regresamos al panteón al final de la tarde y mi tío me llevó hasta la tumba de Diego. Era una lápida sencilla, con su nombre, las fechas de nacimiento y muerte, y una frase que decía, «Te extrañamos por siempre». La tumba quedaba mero en el centro del panteón, lejos del portón donde había encontrado al chamaco. Mi tío se quedó ahí unos minutos, en silencio, y después me contó la historia completa. Diego se había muerto de una forma muy extraña, en una noche que salió a jugar y nunca regresó. Encontraron su cuerpo a la mañana siguiente, cerca de un río, pero los doctores nunca pudieron explicar bien la causa de muerte. No tenía señales de violencia, no se había ahogado, simplemente dejó de vivir. Fue un misterio que nunca se resolvió, dijo mi tío. La familia quedó destrozada. Tu abuela nunca se recuperó completamente. Me miró serio y dijo, por eso nadie le gusta hablar de Diego. Fue una pérdida muy dolorosa y muy extraña. Nos quedamos ahí hasta que oscureció, pero el chamaco no apareció. Era como si nomás existiera en esa noche específica. En los días siguientes no pude dejar de pensar en lo que había pasado. Regresé al panteón unas veces más, siempre esperando encontrar a Diego otra vez, pero nunca volvió a aparecer. Les pregunté a otras personas de la región si conocían a algún niño que se quedara por ahí, pero todo mundo decía que nunca vieron nada. El cuidador seguía afirmando que ningún niño vivía o se quedaba en el panteón. Era como si esa plática que tuvimos nunca hubiera pasado, excepto por el hecho de que me acordaba de cada detalle. Su voz, la forma como hablaba, la ropa que traía puesta, todo estaba grabado en mi memoria. No podía haber sido un sueño o una alucinación, porque estaba completamente despierto y consciente. Pero tampoco podía explicar cómo había platicado con un niño que se murió hace 15 años. Era una situación que desafiaba cualquier lógica, cualquier explicación racional. Empecé a investigar sobre apariciones y cosas así, pero nunca encontré nada que se pareciera exactamente a lo que había vivido. La mayoría de las historias que leía eran muy diferentes de mi experiencia. Antes de regresar a casa, al final de las vacaciones, decidí hacer una última visita al panteón. Esta vez fui directo a la tumba de Diego y me quedé ahí un rato, tratando de entender qué había pasado. Miré la foto que mi tío me había regalado y la comparé con la lápida.
Las fechas cuadraban perfectamente. Realmente se había muerto a los 10 años, en 1987. Mientras estaba ahí, una señora grande se acercó y me preguntó si era de la familia. Le expliqué que era primo de Diego y que estaba visitando la tumba. Sonrió tristemente y dijo: «Ah, el pequeño Diego. Lo conocí cuando estaba vivo. Era un niño muy especial, muy inteligente». Le pregunté si sabía cómo se había muerto y movió la cabeza. Fue muy extraño. Salió a jugar una noche y nunca regresó. Lo encontraron al día siguiente, pero nadie nunca supo qué pasó. Se quedó callada un momento y después dijo: «A veces tengo la impresión de que todavía anda por aquí, ¿sabes? Como si no se hubiera ido completamente». Eso me dio escalofríos, pero no comenté sobre mi encuentro con él. Regresé a casa con más preguntas que respuestas. Durante meses me quedé pensando en lo que había pasado, tratando de encontrar una explicación lógica. Tal vez había sido un niño parecido a Diego. Tal vez mi memoria había distorsionado los hechos después de que vi la foto. Pero en el fondo, sabía que no era eso. Había platicado con mi primo muerto, por más imposible que pareciera. Me había dicho que vivía en el panteón y de cierta forma tal vez era verdad. Tal vez algunas personas, especialmente niños que mueren de forma traumática, se quedan atorados en los lugares donde los enterraron. No sé si creo en fantasmas o apariciones, pero sé que viví algo que no puedo explicar. Con el tiempo, dejé de tratar de entender y simplemente acepté que algunas cosas en la vida no tienen explicación. Pero siempre que paso por un panteón, especialmente en la noche, me acuerdo de Diego y me pregunto si todavía está ahí, esperando a alguien para platicar. Es un recuerdo que me acompaña hasta hoy y que cambió completamente mi perspectiva sobre vida, muerte y lo que puede existir entre esos dos estados. Años después, cuando le conté esta historia a mi mamá, se emocionó mucho. Me dijo que Diego siempre fue un niño muy sociable, que le gustaba platicar con todo mundo, especialmente con personas más grandes. Tenía una madurez extraña para su edad, dijo. Hablaba como si fuera adulto a veces. Eso explicaba la forma como había platicado conmigo, esa tranquilidad y seguridad que me llamaron la atención. Mi mamá también me contó que, después de su muerte, varias personas de la familia reportaron sueños extraños o sensaciones de que él todavía estaba presente. Tu abuela siempre decía que lo sentía cerca, me dijo, especialmente cuando estaba triste o preocupada por algo. Eso me hizo pensar que tal vez mi encuentro con Diego no había sido un caso aislado, sino parte de algo más grande que no comprendía. Tal vez él realmente estaba tratando de comunicarse con la familia y yo simplemente estaba en el lugar correcto en el momento correcto. O tal vez había estado solo tanto tiempo que aprovechó la oportunidad para platicar con alguien que pudiera verlo. Nunca voy a saber la respuesta, pero la experiencia me enseñó que existen cosas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión.